Al licenciado Jesús Den López, le vamos a entregar su reconocimiento. Al licenciado Horacio Vázquez Flora, aquí está la tarea. Vamos a enseñar. Muchas gracias, pero muchas gracias, en nombre de todos mis compañeros de esta comisión. Y por supuesto al maestro Alejandro Encina Nájera, le entregamos, empieza a recoger frutos de un joven talentoso como su papá. Ya, pues le agradecemos también al moderador de bienvenida a la comisión de secretaría. Y vamos a seguir a llamar al siguiente panel, les agradecemos muchísimo. El siguiente panel lo va a moderar la senadora Meli Romero, que está aquí puntualísima, y llamamos por favor de Linmujeres a licenciada Eduvige Rodríguez Guerrero, de la Procuraduría Agraria, no, ya se nos adelantó el procurador, de Zagarpa, la licenciada Ana Livia, que está aquí también desde muy temprano, Leiva Hernández, de SEDATU a la licenciada Aida Marina Arbizu, y del RAN a don José Rafael Minor, que viene a nombre... Muchas gracias. Voy a buscar ese libro en alguna universidad. Pues les agradecemos mucho. ¿Quiere quedarse? Yo me quedo el otro. Muy bien. Vamos a ver si nos... 5:30. Ok. No, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo no? Pásenle por favor acá. Con nosotros su ponencia y... Oye, si no, no, mira, ahora yo te regreso la pelota. Mira, podemos hacerlo mañana, ¿cómo traes tu agenda? Vas a venir en la misa que quiero tomar. ¿Por qué no vas a ir a ese? ¿Por qué no saliendo de ese? Exactamente, saliendo de ese. Yo creo que dura una hora y media, si podemos ir saliendo de ese. No, ¿de qué? Sí. Él es José Rafael, ¿verdad? Okay. Ana Livia de Zagarpa.
De mujeres. Nada más. Aida no está, ¿verdad? Aida Marina. Aida Marina no está todavía. Sí. Buenas tardes ya a todas y a todos. Vamos a dar continuidad con el siguiente panel en torno a este foro de gran relevancia, las mujeres y la tenencia de la tierra en México. Vamos a tratar de agilizar para eficientar tiempos también, porque es mucho lo que tenemos que escuchar, mucho que reflexionar y sobre todo mucho que podemos concluir para entonces actuar, para tomar decisiones y para poder impulsar medidas legislativas en el Senado que propicien políticas públicas, como ya se ha comentado. Vamos a continuar con este panel que se denomina Política Pública Vigente que refuerza a la mujer como factor de desarrollo económico. Por supuesto que las mujeres en el campo, en el sector rural, son quienes propician desarrollo económico no solamente de sus familias, sino de sus comunidades y por lo tanto de sus entidades y del país entero. Ya hemos estado escuchando cifras, estadísticas, indicadores relevantes. Sabemos un poco los problemas que se generan a partir de la falta de certeza jurídica en la tenencia de la tierra, a partir de la falta de oportunidades de crédito o la falta de la posibilidad de ser beneficiarias de los apoyos que sí existen para el campo. Sin embargo, bueno, yo me atrevo a decir que hemos avanzado. En años recientes sí se han instrumentado algunas políticas públicas, sí se ha impulsado legislación. De hecho, ahorita vamos a estar comentando algunas iniciativas que están aquí siendo procesadas, pero también, bueno, lo importante es ver qué se ha hecho, qué hemos avanzado y qué sigue haciendo falta. Por eso en este panel es importante la participación de algunas dependencias del gobierno federal, el Instituto Nacional de las Mujeres, la propia Zagarpa, el Registro Agrario Nacional, que tienen que ver con impulsar los derechos agrarios, pero también buscando que todo el trabajo se haga con una perspectiva de género importante. Vamos a comenzar con la participación de quien viene del Instituto Nacional de las Mujeres, la licenciada Eduviges Rodríguez Guerrero. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, máster en Sistemas Penales Comparados y en Problemas Sociales. Ella ha colaborado, para que tengamos idea de todo su antecedente, en el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la Secretaría de Transportes y Vialidad del Gobierno del Distrito Federal, en el propio Instituto Nacional de las Mujeres. Actualmente es subdirectora de Sustentabilidad y Medio Ambiente. Ha colaborado también en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y en talleres de coordinación interinstitucional, abordando estrategias para la transversalización de la perspectiva de género, desde diferentes perspectivas, pues. Tiene también a su cargo, en el área en donde se está desempeñando, la Mesa Interinstitucional de Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas. Precisamente por eso el día de hoy nos acompaña y le escuchamos, licenciada. Buenas tardes a todas y a todos. Miren, les voy a platicar muy rápidamente en lo que consiste la Mesa Interinstitucional de Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas. ¿Me pueden ayudar con la presentación? ¿Sí, la que sigue? ¿Esta? Se instaló la Mesa Interinstitucional en marzo del 2014. Hasta el momento se han realizado 8 sesiones. Y bueno, el objetivo general es establecer bases de colaboración entre las dependencias afines para que en el ámbito de sus respectivas responsabilidades y competencias, disponibilidad de recursos humanos y presupuestos, trabajemos en conjunto para beneficiar el desarrollo humano de las mujeres rurales, indígenas y campesinas. Y bueno, la mesa tiene como principal temas
Uno, la identidad jurídica, porque aunque no lo creamos, hoy por hoy la identidad jurídica de las mujeres todavía es una problemática que hay que trabajar mucho. Y que si las mujeres tenemos la identidad jurídica, que es el derecho básico, primordial para cualquier derecho, podemos continuar con muchísimas más derechos, ¿no? De educación, trabajo, simplemente tener otro tipo de identificaciones que nos piden para servicios como el salud. Bueno, los objetivos específicos de la mesa, bueno, sumar esfuerzos interinstitucionales que impulsen el desarrollo humano sustentable de las mujeres rurales, indígenas y campesinas, realizar proyectos conjuntos en temas de identidad jurídica, tenencia de la tierra, con la finalidad de dotar a las mujeres rurales, indígenas y campesinas de herramientas que les permitan desarrollarse de manera integral. Proponer acciones afirmativas en las instituciones participantes para facilitar el mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres rurales, indígenas y campesinas para contribuir a su desarrollo en las diferentes vertientes. La que sigue, por favor. Las instituciones que están participando en la mesa, bueno, son la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Comisión Nacional Forestal, el Instituto Nacional de Economía Social, el Instituto Nacional de Desarrollo Social, Procuraduría Agraria, hoy invitados aquí, Registro Agrario Nacional, también Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, también aquí presentes, y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, un momento nos acompañarán. CEDESOL, de la Secretaría de Gobernación nos acompañan en esta mesa la Coordinación Nacional de Protección Civil y el Registro Nacional de Población. También está Semarnat, la Secretaría del Trabajo y Conagua. Uno de los proyectos, como ya les comentaba, es el de identidad jurídica de las mujeres, el cual ya se está trabajando con RENAPO y CONAFOR. Se hizo el año pasado una serie de conferencias a nivel nacional para que se impulsaran las facilidades para instalar módulos en los institutos estatales y municipales de la mujer, que ahí se pusiera un registro itinerante y acercar los servicios a la población, ¿sí? Para que fueran a registrar a sus hijas e hijos y también ellas, por supuesto. En seguimiento se hicieron unos trípticos de identidad jurídica para que la población sepa con qué derechos cuenta, uno, y dos, a dónde se pueden acercar para tener los servicios. Otro de los frutos que se dio fue el Encuentro Nacional de Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas, que se hizo el último, porque ya es, este sería como el 11º que se hace en México. Se realizó en coordinación con todas estas dependencias que ya les mencioné. Se realizó el 15 y 16 de octubre, tuvo una participación de 80 mujeres provenientes de todo el país y la mayoría tienen un cargo de presidentas de comisariado ejidal y bienes comunales. Lo que queríamos hacer en esta ocasión es allegarnos de la propia voz de las mujeres, cuáles son las problemáticas a las que se están enfrentando, cuáles fueron los retos que ellas tuvieron que vencer para poder llegar a ese cargo. Y bueno, las historias fueron algunas muy satisfactorias, otras, bueno, hasta de cárcel, ¿no? Tuvieron tuvieron un proceso para poder llegar a tener ese cargo. Los temas, 3 talleres que les impartieron a ellas para que estuvieran capacitadas, bueno, fue empoderamiento y derechos humanos de las mujeres,
acceso, uso y control de la tierra y organizaciones económicas. Y otro tema también importante fue el manejo sustentable de los recursos naturales y la gestión integral del riesgo. Se fortaleció más su empoderamiento porque estas mujeres, como ya tienen un cargo, ya tienen cierto empoderamiento. Entonces, bueno, pues hay que seguir abonando a ese empoderamiento, a sus conocimientos y apoyarlas en todo lo que se pueda a través de la capacitación. La que sigue, por favor. Bueno, aquí hay una foto de un panel que hubo, en donde ellas nos platicaban los retos precisamente que tuvieron que enfrentar, cómo los vencieron y cómo se han tenido que enfrentar al trabajo con la mayoría de los hombres, ¿no? La que sigue, por favor. Uno de nuestros actores más importantes en la Mesa Interinstitucional de Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas ha sido el trabajo con la Procuraduría Agraria. Ellos están apoyando en acciones con la mesa, utilizando servicios de asesoría, representación, apoyo y ordenamiento de la propiedad rural, organización agraria que brinda la propia Secretaría, la Procuraduría Agraria. Están haciendo un diagnóstico en las unidades agrícolas industriales de la mujer con el propósito de identificar la situación actual que guardan estas parcelas con destino específico a fin de determinar su existencia en el núcleo agrario, porque por lo que sabemos y por lo que nos platicaron las propias señoras que vinieron al encuentro, generalmente estas unidades las tienen muy abandonadas, no tienen los servicios, se las han estado cambiando de lugar. Entonces, pues al ir a las unidades muchas veces se encuentran con más peligro, sin servicios. Entonces se está haciendo ahorita este estudio para saber exactamente en qué situación nos encontramos con esas unidades. La que sigue, por favor. Bueno, también está dando asesoría para la actualización de órganos de representación y de vigilancia en 10.112 núcleos agrarios, en los cuales participan 5.620 mujeres, según el cargo que tengan como titular o suplente. Como bueno, ya vimos todas las cifras que nos platicaron anteriormente, pues es muy bajo el número de mujeres que participan. La que sigue, de las acciones afirmativas de la propia Procuraduría, bueno, estuvieron unas jornadas para la protección de derechos agrarios de los ejidatarios migrantes. Este es un programa en los cuales se brinda asesoría para la elaboración y trámite de lista de sucesión, tramitar la cesión de derechos y verificación de vigencia de los derechos agrarios, la celebración de enajenación de parcelas certificadas, elaboración de contratos de arrendamiento y o constitución de figuras asociativas y la expedición de constancias a través del RAN. El primer certificado de derechos parcelarios gestionado en México ante el Registro Nacional fue entregado en el Consulado de México y a una mujer. La que sigue, por favor. Dentro de las otras acciones de la mesa se encuentra el proyecto de gestoras y gestores comunitarios en materia de derechos indígenas laborales agrarios con perspectiva de género. Esto se establece a través de un convenio con la Secretaría del Trabajo, la Procuraduría Agraria y CDI, y mujeres. Y bueno, son talleres en los cuales se capacita a gestoras y gestores comunitarios con la finalidad de que ellos y ellas capaciten y formen a las y los jornaleros agrícolas, sobre todo para que conozcan sus derechos humanos, derechos laborales, derechos agrarios, y que cuando lleguen al lugar de destino o en muchas ocasiones se les dé este taller ya cuando están en el lugar de trabajo, tengan conocimiento de sus derechos humanos básicos. El otro tema es, tenemos recientemente un proyecto
para beneficiar igual en conocimientos a las jornaleras agrícolas de San Quintín y Manadero. Hicimos una visita el año pasado a San Quintín y bueno, las condiciones en que viven las mujeres jornaleras es también igual como ya lo habíamos escuchado en la participación anterior, situaciones de verdad muy deplorables, sin el menor derecho, se podría decir, ya no es posible que estemos viviendo en México y se violen absolutamente todos los derechos de las mujeres jornaleras agrícolas, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a hacer este taller de diagnóstico de necesidades de capacitación. Se capacitó a un número de mujeres para que ellas a su vez capacitaran a otras mujeres y por lo menos sepan que tienen derechos, porque muchas veces ni siquiera saben eso, ni siquiera saben que tienen derechos humanos básicos, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y otra parte también muy importante es sí capacitar a las mujeres y que ellas sepan y exijan sus derechos, pero también hace falta muchísimo trabajo para todas las y los funcionarios de todos los niveles del estado, especialmente de Baja California, ¿no? Sí hay que trabajar en todos con todo el tipo de empleados para que ellos también tengan conocimiento de los derechos que deben de ser respetados a las mujeres. Rápidamente les platico que también en la mesa está trabajando con nosotros INAES y ahorita, como ya lo había comentado el procurador hace un rato, el procurador agrario, estamos trabajando en un proyecto de capacitación para esas 80 mujeres que les digo que nos acompañaron el año pasado, que ya sabemos que tienen un cierto empoderamiento. Bueno, ahora las queremos capacitar para que hagan proyectos productivos en sus núcleos agrarios y inviten a otras colegas, mujeres, y los proyectos, bueno, primero se piensan hacer proyectos muy pequeños, grupos pequeños, pero que vayan teniendo muchísimos beneficios para ellas y obviamente para las familias y después las comunidades. La que sigue, por favor. La que sigue, ajá. Se acaba de integrar a la mesa Conagua. Muchos de los problemáticas también que nos han platicado, bueno, es el acceso al agua y el acceso al agua de calidad, ¿sí? El agua no solamente para las viviendas, sino también para, ahora que la mujer se empieza a ya acercar a toda esta actividad productiva, también toda esta infraestructura hidrológica, ver y trabajar con Conagua para acercar estos servicios a las mujeres. La que sigue. Les cuento también rápidamente que estamos trabajando en el distintivo de empresa agrícola libre de trabajo infantil, el de ALTI, con la Secretaría del Trabajo. También está trabajando aquí CDI, está trabajando la Procuraduría Agraria y con la finalidad precisamente de que revisar que las empresas que obtengan este distintivo no haya trabajo infantil y haya, además de trabajo infantil, que las niñas y los niños que llegan ahí con la familia tengan educación y estén no vulnerados sus derechos humanos. La que sigue, por favor. Bueno, rápidamente, mi instituto ha hecho un trabajo de jornada de revisión de expedientes de mujeres indígenas privadas de su libertad. En este caso es por muchas temáticas, no exclusivamente en cuestiones agrarias, aunque sí llega a haber casos de este tipo, de esta temática. La que sigue, por favor. Tenemos un convenio con Colpo Sin Mujeres, en el cual también es para fortalecer las capacidades financieras y administrativas de mujeres rurales.
excluidas del sistema financiero tradicional y bueno, para lograr su empoderamiento económico y consolidación de iniciativas productivas. Una vez teniendo ellas este ahorro, porque es como un ahorro, puedan generar algún pequeño proyecto productivo. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Lo que escuchamos por parte del Instituto Nacional de las Mujeres nos hace valorar cómo sí hay esfuerzos importantes que se están llevando a cabo, que me parece que lo valioso de estos esfuerzos es que no son solamente por parte del instituto, sino que se involucran las diferentes dependencias del gobierno federal para tratar de empujar proyectos, para detectar casos potenciales de éxito y darles toda la posibilidad de que sí lo sean realmente. Entonces, pero también lo que escuchamos nos hace pensar que hay una gran diversidad de la realidad que viven las mujeres en nuestro país. Hay mujeres indígenas que tienen que vivir muchas situaciones, que no pueden ser representantes de sus comunidades, que no pueden emprender un proyecto productivo, y hay mujeres, también las podemos encontrar, que tienen casos de éxito muy valiosos, que inclusive están exportando lo que están produciendo. Hay una gran diversidad. Me parece valioso que haya estos esfuerzos conjuntos encabezados por el Instituto Nacional de las Mujeres, porque garantiza pues esta perspectiva de género. Solamente creo que también vale la pena reflexionar si no sería valioso incorporar a esa mesa de trabajo, a esa mesa interinstitucional, a manera de invitados, algunas organizaciones civiles, organizaciones de la sociedad. Aquí hay algunas mujeres líderes que las encabezan, y yo estoy segura que ellas sienten que mucho de lo que aquí se ha planteado también lo están buscando aterrizar, pero cuando se hace de manera aislada, de manera descoordinada, es más difícil. Y allá muchas de estas organizaciones tienen detectados también casos que pueden ser apoyados o que vale la pena apoyar, y creo que si se hace un esfuerzo conjunto podemos avanzar aún más. También, bueno, como parte de lo que seguramente tiene la misma Zagarpa detectado de sí los casos en donde hay mujeres muy valiosas, bueno, ahora vamos a escuchar a la licenciada Ana Livia Leiva Hernández. Ella es actualmente asesora de la Coordinación General de Enlace Sectorial en la Zagarpa, pero cursó estudios en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y posteriormente realizó estudios de posgrado de la Universidad Complutense en España. Bajo su responsabilidad está la planeación, dictaminación y seguimiento de los componentes del Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios, el FAPA, y el Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Promete, que son los dos programas que son pensados como los destinados principalmente para las mujeres, pensados porque no necesariamente es así. Esos programas, por supuesto, dentro de la Zagarpa. Además, ella ha participado en diferentes proyectos y estudios enfocados al desarrollo regional, a la inversión, diseño de políticas públicas y a programas de fomento y desarrollo rural. Anteriormente ocupó el cargo de directora de política sectorial en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, precisamente donde antes estaban estos componentes de FAPA y de Promete. Y desde la Semarnat también estuvo como asesora en las gerencias de servicios ambientales y plantaciones forestales comerciales de esa secretaría. Su actividad profesional cubre tanto el campo académico como el de proveer asesorías agropecuarias y del medio ambiente, y se ha desempeñado como docente en la máxima casa de estudios impartiendo cursos de economía. También actualmente es miembro del Consejo Directivo del Colegio Nacional de Economistas, pero hoy nos viene a compartir la perspectiva de la Zagarpa. Buenas tardes a todas y todos. En realidad es una visión rápida de lo que son políticas públicas concretas con perspectiva de género dirigidos a mujeres. La siguiente, por favor. No voy a redundar tanto en las estadísticas, porque creo que todos hemos coincidido en algunas, y bueno, finalmente decir que sí existe una feminización en el campo, lo vemos a partir de hace 30 años, y esa feminización se ve reflejada en una mayor participación productiva económica de las mujeres, incluso en la posesión de recursos y residencias en núcleos agrarios. Las mujeres rurales hoy
siguen siendo las principales responsables del trabajo doméstico, del cuidado de los hijos y de los adultos mayores. También hay una participación en el desarrollo económico del país como jefas de familia. Sí, todo es verdad, pero también hay un reconocimiento en que la desigualdad social de la mujer no ha sido superada. Es una mujer rural que está estancada a pesar de este avance de tipo económico. La siguiente, por favor. Simplemente unas estadísticas rápidas que ya se han dado aquí. El 75% de la población rural se concentra en 2 entidades, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. La población rural es de 28 millones, de los cuales el 14 millones, el 50% son mujeres. En los ejidos y comunidades hay 5 millones de sujetos agrarios, de los cuales 1.369.000, es decir, solo el 26% son mujeres. Y bueno, este dato parece ser que es todavía un poco atrasado, desde el 2012, pero hay un total de 38.743 mujeres que ocupan cargos directivos como titulares o suplentes en los órganos de representación y vigilancia en los núcleos agrarios. Todo lo anterior pues nos muestra una tendencia clara a la feminización del campo. La siguiente, algunas dificultades que enfrentan las mujeres rurales, pues condiciones de marginación y desigualdad, acceso al usufructo de la tierra sigue siendo muy precario, ya lo han dicho los anteriores ponentes, bajo nivel de educación, aunque las mujeres en el campo, las mujeres rurales tienen un nivel superior a los hombres. Poco acceso al agua y a la tecnología, falta de recursos financieros, aunque la financiera ha destinado recursos a mujeres con unas tasas preferenciales del 6%, aún no llegan. Escaso acceso a la tierra, vía de transmisión de hechos agrarios, lo cual se ha dicho. La cultura y la ideología suponen que la agricultura es una actividad masculina, sobre todo la pecuaria, y las mujeres acceden a parcelas a edades muy avanzadas. La siguiente, por favor. Y bueno, algunas actividades de las mujeres rurales, que ya también lo han dicho aquí, son exactas. Revela que en 2012 un incremento del 12% en la participación de las mujeres en el sector agropecuario. 4 de cada 5 mujeres ocupadas en el sector primario laboran en el sector agrícola. Las mujeres que participan en la producción agrícola son jóvenes, precisamente por el tipo de actividad física que se requiere, es decir, el 62 tienen menos de 45 años. El 39% de la producción agrícola es dedicada a la venta y el 10% es comercializada por mujeres. La siguiente, por favor. Algunos retos de mujeres rurales es reconocer que las mujeres son agentes claves para conseguir los cambios económicos, ambientales y sociales, encontrar oportunidades de desarrollo social y económico, un reconocimiento de su papel y su rol social y equidad en la toma de decisiones, búsqueda de remuneración por las labores del campo. Estas son las estadísticas generales que se han manejado. Yo quisiera hablarles rápidamente de lo que son las políticas públicas o un ejemplo de política pública concreta a través de estos dos que ahora son componentes y que fueron programas, que son dos programas que son emblemáticos, es decir, son muy conocidos, son programas que tienen ya alrededor de 14 años, que han transcurrido, primero estuvieron Reforma Agraria, después SEDATU y ahora están en la SAGARPA. El motivo principal de esa transferencia o ese cambio es alinearlas a la vocación productiva de la SAGARPA, es decir, potencializar esos recursos que se destinan a estos proyectos con la concurrencia de otros programas también productivos de la SAGARPA. Esa fue la idea. De inicio, los programas nacieron como respuestas a las demandas una vez que se finalizó el reparto agrario. Ese fue el origen, sin embargo, después se fueron orientando básicamente a proyectos productivos. Comentarles que estos programas, el 95% de los solicitantes, hombres y mujeres, del 100%, el 80% de los solicitantes son mujeres, el 20% restante son hombres, y el 96% son avecindados, es decir, no tienen tierra. Esa es una condición muy particular de estos programas.
si bien están en la Zagarpa, son los únicos programas que están destinados sobre todo a personas que habitan en núcleos agrarios, en ejidos y comunidades. Y bueno, no van a dejar mentir alguno de los compañeros que está aquí, pero sí costó trabajo que también en el lenguaje de la Zagarpa entendieran lo que son núcleos agrarios, ejidos y comunidades, que es otro mundo y es otro nivel, ¿no? Pero sí estamos ahí presentes. Comentarles rápidamente, la siguiente por favor, que ahora que ya no son programas, se decidió que fueran componentes del programa de apoyos a pequeños productores. Este nuevo programa que se diseñó, que está en la Zagarpa, abarca básicamente 5 componentes: incentivos productivos, que está ahí Procafé, FAPA, Promete, el programa, el componente Arraígate, que era lo que antes era Joven Emprendedor y Formar, y el quinto, que es extensionismo. Esos es básicamente los componentes. Los componentes de FAPA y Promete buscan básicamente fortalecer los mecanismos de apoyos directos a mujeres del sector agrario. Atienden mujeres ejidatarias, comuneras, posesionarias y avecindadas. Dentro de los componentes también se busca, tiene como objetivo fortalecer las acciones de combate a la pobreza en el ámbito rural, de tal manera que básicamente el 60% del recurso está destinado a los municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Por supuesto que propiciar el fomento de actividades productivas, especialmente agroalimentarias. Estos componentes tienen un giro de tal manera que ya el 90% de los proyectos apoyados son agroalimentarios. Siguiente, por favor, simplemente para decirles cuáles son los resultados de los apoyos en 2015. Los apoyos son el 80% para mujeres y el 20% para hombres. Se tiene presupuesto etiquetado en el proyecto del presupuesto de egresos de la Federación. Por supuesto que en el caso de Promete es el 100% y para el caso de FAPA se tiene etiquetado un 52%. Ese es una de las características. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿de qué manera contribuye FAPA y Promete? Aquí dice, en la disminución, me faltó la palabra disminución, las brechas de desigualdad, pues simplemente al apoyar a 30,000 mujeres, de las cuales el 35-30% en promedio son jefas de familia, el 14% son madres solteras, el 12% son adultas mayores, el 1% son discapacitadas. Y aquí no tengo el dato, pero sí comentarles que el 40% de los proyectos se ubican en municipios considerados indígenas por la CDI. No significa que todos se asuman como indígenas, pero sí se ubican en municipios considerados indígenas. Otro de los datos, quisiera pasar a la parte cuantitativa y cualitativa de la evaluación de estas políticas públicas, que creo son importantes. Si bien aquí nos refieren al factor de desarrollo económico, sí quisiera destacar al final también esta parte cualitativa que pocas veces las vemos. La siguiente, por favor. Las evaluaciones que se han hecho, estos programas son de los programas más evaluados del gobierno federal, se tienen alrededor de 14 evaluaciones externas para Promete y otras 12 para FAPA. Comentarles que estos son de los programas que tienen 2 evaluaciones de perspectiva de género por parte de mujeres, por parte de Coneval y también de la Cámara de Diputados. Hubo una comisión que ordenó una evaluación externa para estos programas. Y de los hallazgos que encontró FAO son los siguientes: los programas promueven y contribuyen la incorporación de mujeres a una vida productiva. Los recursos de estas mujeres también van dirigidos a mujeres que viven en condiciones de pobreza. Incide la generación de empleos de tal manera que se crean 4 empleos directos, 3 son temporales y 1 permanente. Diversifica las actividades de las mujeres beneficiarias, ya que están realizando nuevas actividades, incluso actividades que no conocían. No traigo fotos, pero había unas donde las mujeres están directamente atendiendo al hato ganadero, o sea, tienen ellas ya las actividades porque no hay hombres, los hombres han emigrado de sus comunidades. La siguiente, por favor. Comentarles que el 46% de las mujeres no realizaban ninguna actividad que les generara ingresos. O sea, no significa que no realizaran actividades, sí, pero no eran remuneradas
no eran reconocidas, de tal manera que en promedio, por supuesto que pueden subir un 46% sus ingresos si tenemos una base cero. Por otro lado, hay una mayor diversificación de actividades productivas remuneradas y bueno, se ha generado un mayor nivel de independencia económica de las mujeres. Son casos en los cuales han generado también conflictos al interior del núcleo familiar. Al ver que ellas tienen independencia, obviamente también en algunos casos pues se separan del esposo, ¿no?, del cónyuge. Hay una disminución en el promedio de dependientes en el hogar, lo que puede indicar que las mujeres empiezan a transitar hacia un estado mayor de conciencia y autonomía respecto a la planificación familiar. Y bueno, finalmente estas pocas, pero que sí han sido contundentes hallazgos, la última, la que sigue por favor, de parte de FAO, es que casi la mitad de las beneficiarias perciben un mejor trato dentro de las familias. Entonces, para nosotros ha sido muy importante que ellas lo expresen. Coneval ha insistido mucho que las evaluaciones también sean de percepción, porque bueno, decir que subió el 40% la tasa de variación en el ingreso es muy sencillo, que se generan 4 empleos, pero eso no nos dice nada si no vemos ese avance también en la parte social, en la parte psicológica de las mujeres. Entonces, perciben un mejor trato en sus familias, las mujeres se sienten reconocidas por el hecho de haber sido escuchadas y por estar al frente de su propio negocio. Igual también trae la otra parte, la parte negativa, la parte que han sido excluidas a veces de sus comunidades. Tenemos casos de violencia en algunas comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque se han empoderado, han opinado y han decidido. Y finalmente, bueno, como les decía, las mujeres se han empoderado y asumido la responsabilidad de su propio desarrollo, incrementando su nivel de autoestima al percibirse como personas. La siguiente, por favor. Y bueno, finalmente este es un resumen de cómo las políticas públicas pueden contribuir a la igualdad de oportunidades de empleo, ingreso para mujeres en el ámbito rural, pero no es solamente empleo e ingreso, como les señalo, sino que hay autonomía y autoestima, es decir, opinan y toman decisiones, perciben información y capacitación, esta que nos hablaba de Duiges hace un momento, ya son capaces de recibir esta información, de saber cuáles son sus derechos agrarios, si sus derechos humanos, y bueno, hay un empoderamiento, se sienten más satisfechas a partir de su participación en los proyectos productivos, como es este caso, y tienen libertad para tomar la decisión de comprar cosas, y bueno, no son cosas, nos decía la FAO, lo primero que deciden las mujeres es destinar el dinero para comida, para ropa, para la familia, para medicinas, para esos adultos mayores. Esas son las decisiones que están tomando las mujeres a raíz que tienen este tipo de ingresos con los proyectos productivos que están concretizando las políticas públicas. Y finalmente también hay partes que digo yo, tal vez no podríamos ser tan tajantes, decir han sido negativas, porque finalmente nacen de una decisión consciente y propia. El uso del tiempo, incrementan el tiempo destinado al trabajo remunerado, haciendo compatible con labores domésticas, pero esto les quita también tiempo para su tiempo libre de ellas, ¿no? Entonces realmente también viene esta contraparte, se ha incrementado la doble o la triple jornada de trabajo, salen de sus casas a la atención de proyectos productivos, ya sean agrícolas o pecuarios. Entonces son este tipo de hallazgos que nos dice la FAO, de que este tipo de políticas públicas que bien tienen incorporada la perspectiva de género, traen también a su vez otras consecuencias. Y quisiera terminar con la última, que es una frase que me gusta mucho, creo que es de FAO 2011, estos hallazgos son la FAO nos hizo 2011, 2012, 2013, nos hizo las evaluaciones, hasta el 2013, pero nos dice en el 2011 que reconocer la feminización del campo, los nuevos papeles, problemas y reto de las mujeres rurales resulta básico para repensar las políticas, en este caso las políticas públicas dirigidas a ellas. Entonces simplemente yo me quedaría con esta frase y plantearía como tarea
a quienes participamos, a quienes estamos trabajando con mujeres desde diferentes puntos de vista, desde académicos, legisladores, funcionarios públicos, de qué manera podemos repensar estas políticas públicas dirigidas a mujeres. Muchas gracias, estoy a sus órdenes, soy Ana Livia Leiva. Muchas gracias. Gracias, licenciada. ¿De qué manera repensamos las políticas públicas dirigidas a las mujeres? Bueno, este foro, por supuesto, convocado por la comisión que encabeza la senadora María Luisa, con la senadora Hilaria, por supuesto, tiene que ver con eso, con cómo redefinimos o buscamos redefinir las políticas públicas. Sin embargo, reitero, ya hay avances importantes o emanados del gobierno federal que están buscando que logremos mejores resultados. Escuchamos ahorita dos de los programas o información respecto de dos de los programas o componentes muy importantes de la Zagarpa, FAPA y Promete. Son, decía también desde un inicio, los que más son buscados por las mujeres. Son estos programas seguramente los que mayor cobertura dan a nivel nacional a nuestras mujeres, logrando que sean muchos proyectos los que se aterrizan. Seguramente son proyectos menores, no necesariamente muy grandes, pero sí nos generan una gran cobertura, de tal manera que ahí veíamos las estadísticas, bueno, sí van ayudando a cambiar la realidad de muchas mujeres. Hago referencia a lo que comentaba la licenciada Edu Viges de INMujeres, respecto de un proyecto en particular que ayudaba a combatir la violencia que estaban viviendo ciertas mujeres, pero ese proyecto vinculado a actividades productivas. Es decir, esa es otra realidad que podemos impulsar desde las diferentes políticas públicas que se puedan diseñar, de manera que aquí hay programas pequeños pero efectivos y de mayor cobertura. Ese otro tipo de programas a lo mejor son los menos, pero son más integrales y ayudan a realmente transformar vidas, porque van focalizados a atender realidades específicas. Entonces hay una gran gama de acciones o actividades que se están llevando a cabo, como la que seguramente nos va a platicar el licenciado José Rafael Minor Molina, que viene del Registro Agrario Nacional, del RAN, el doctor. Es doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares, Madrid, en España. Es maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública de España y licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho aquí en México, hoy la Ciudad de México. Como parte de su experiencia profesional en el sector agrario, se ha desempeñado, entre otros cargos, como director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Reforma Agraria, coordinador general de programas interinstitucionales de la misma Procuraduría Agraria y director general de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional. Destaca su participación en el diseño de las nuevas instituciones agrarias derivadas de esa gran reforma de 1992 al artículo 27 constitucional. En la Secretaría de la Reforma Agraria de entonces dirigió el programa de revisión y abatimiento del rezago de 11,000 juicios de amparo, y en la Procuraduría Agraria elaboró el proyecto de su reglamento interior y el del reglamento de la ley agraria en materia de certificación de derechos ejidales y titulación de solares, lo que se llamó el PROCEDE. En el Registro Agrario Nacional dirigió también la reestructuración de los servicios registrales y elaboró el proyecto de su reglamento interior. Es decir, una gran experiencia que hoy nos viene a compartir, así como lo que esté haciendo el Registro Agrario en este momento para coadyuvar en las tareas de las otras dependencias, pero sobre todo atender ese gran reclamo de cómo darle certeza jurídica en su tenencia de la tierra a las mujeres. Adelante, doctor. Pues muchas gracias, buenas tardes a todos ustedes. En principio, agradecer a las señoras senadoras Luisa María Calderón, a Meli Romero y a la senadora Hilaria Domínguez por este esfuerzo para llevar a cabo el foro de las mujeres, la tenencia de la tierra y las políticas públicas. Yo siempre he pensado que para una ley tiene un sentido, resolver problemas. Y para resolver el problema primero tenemos que conocer el problema, qué es lo que está pasando en nuestro medio rural,
con las mujeres, con las oportunidades que van teniendo las mujeres. Déjenme decirles desde el punto de vista del Registro Agrario Nacional, que es el órgano encargado de registrar todos los actos jurídicos que tienen que ver con la propiedad social, es decir, ejidos, comunidades y todos los movimientos que en ellas se dan, transmisiones de derechos, sucesiones, adopciones de dominio pleno, expropiaciones, inscripción de terrenos nacionales, en fin, todo lo que implica el accionar jurídico en más de la mitad del país. El 51% del territorio nacional es propiedad social. Desde este punto de vista, ¿qué está haciendo el Registro Agrario Nacional? Bueno, pues brindar certeza y seguridad jurídica a esos actos jurídicos que se dan a diario en el campo. Y esto no es poca cosa. Ya muchos de los ponentes han dicho que un primer piso de seguridad es la seguridad en la tenencia de la tierra. Pero además el Registro Agrario Nacional debe cumplir una misión específica para el diseño de políticas públicas. Por ejemplo, la estadística que se ha generado aquí, decía la doctora Appendini, manejaba una cifra de la participación de la mujer en el campo y decía, bueno, pues no ha crecido, y luego Ana Lilia Leiva decía, no, sí hay un crecimiento de la mujer en el campo, hay una feminización, utilizaba ese término, en el campo. Y bueno, los encargados de generar los números para interpretar la estadística, una fuente importante en el campo somos nosotros. Y en ese proceso estamos actualizando sistemas informáticos, en fin, actualizando derechos para que se refleje la realidad. Yo debo decirles que jurídicamente la presencia de la mujer, la posibilidad de que sea titular de derechos ejidales, no sucede con la modificación al artículo 27 constitucional. Desde 1921, cuando teníamos vigente todavía las primeras disposiciones en materia agraria, ya se reconocía a la mujer como un sujeto con capacidad individual para obtener tierras, y decía la ley que las mujeres solteras o viudas que tengan a su cargo familias que atender serían consideradas también como jefes o cabezas de familia. Acotado, en realidad, sí, un poco acotado a las condicionantes de que fueran solteras o viudas, y acotado también a que tuvieran familia a su cargo. Posteriormente, en diversas disposiciones posteriores, como la Ley de Tierras Ejidales de 1925 y su reglamento, se reproduce esta dinámica, en donde las mujeres solteras o viudas que tengan familia a su cargo serán sujetas de derechos agrarios. Pero fíjense, después, ahí en el código del 42, también se les reconoció la capacidad de poder ser sujetas de derechos agrarios, pero se decía, si una mujer se casaba con un campesino que a su vez tuviera parcelas, pues ella perdía su parcela. La historia del derecho agrario a mí me parece fascinante como abogado, porque es la esencia de una revolución que se documenta a partir de la Ley Agraria de 1915, y vamos viendo cómo vamos adoptando un modelo único de derecho agrario. No lo copiamos de ningún otro país, nos fuimos inventando a nosotros mismos, creamos esta figura del ejido, de la comunidad, y le fuimos dando sus matizaciones para poder construir este México moderno, pero desde luego con unos serios déficits, entre ellos la participación de la mujer en los ejidos y comunidades. Tuve el
privilegio, porque yo creo que profesionalmente ha sido una de mis mejores experiencias, participar en la ejecución, bueno, primero diseño y luego ejecución del programa Procede. Ustedes recordarán que en el 92 se hablaba de los grandes mitos que todavía mantenía nuestra constitución política, y uno de ellos era el reparto agrario y la reforma agraria. Y en el 92 se decide que ya no había más tierra, porque en realidad ya no había más tierra que repartir. Aquello ya estaba generando un problema de dobles y triples reparticiones, y se estaba generando una problemática social por la creación de expectativas no satisfechas. Con este programa Procede, después me toca ir al campo como delegado de la Procuraduría Agraria en mi estado y tener el contacto de una realidad que yo no conocía como citadino, y que me llamó mucho la atención. Era el trabajar especialmente con los campesinos de México. Si vamos a ser claros y honestos, nos topamos con una heterogeneidad social, con poblaciones vulnerables por sus condiciones de educación, por sus condiciones económicas, en donde teníamos que orientarles para que ellos condujeran sus asambleas de ejidatarios. Antes, con la ley de reforma agraria, quien decía y cómo iba a organizarse un ejido, quien asignaba derechos, quien privaba derechos, era la autoridad agraria. En la historia de nuestro país participaban los gobernadores, el presidente de la República, las comisiones agrarias mixtas, etcétera, que decían quién tenía o no derecho de participar. Pero en este gran ejercicio democrático, y no lo digo de una manera demagógica, sino real, yo presencié asambleas en donde en primer lugar teníamos que culturizar a estos grupos de campesinos para que se condujeran a sí mismos. Ahí yo me di cuenta de que por mucho tiempo el Estado paternalista abandonaba sus atribuciones para depositárselas a las asambleas de ejidatarios, y poco a poco empezaron a tomar una dinámica sumamente interesante, en donde participaban más abiertamente las mujeres. Con estos programas, las mujeres con tierra, después del resultado de estos programas de regularización, debo decirles que tienen presencia, tienen por lo menos 1, 2, 3 parcelas en el 100% de los ejidos y las comunidades de México. Actualmente, las mujeres tienen derechos reconocidos e inscritos en el Registro Agrario Nacional en un total de 1.164.603 mujeres, que representa aproximadamente el 20% del total de derechos inscritos. Corresponden como ejidatarias 710.642 mujeres, 212.000 son comuneras, 215.000 son posesionarias y 26.436 son avecindadas, es decir, las que viven en la zona urbana de los ejidos. Con la creciente presencia de la mujer, y coincido en esto con la licenciada Leiva, en el campo, se observa, si lo analizamos desde una perspectiva o desde su evolución, cómo se ha ido dando a través de los programas de regularización. En el periodo 93-95 recibieron documentos 658.000 sujetos agrarios, de los cuales 117.000 fueron mujeres, es decir, un 17.76%. Entre el 96 y el 2000 se regularizaron derechos a 1,5 millones de sujetos agrarios, de los cuales 271.000 fueron mujeres, es decir, el 19.3%. En el 2001 al 2005, de 1.213.000 beneficiarios, el porcentaje de mujeres incrementó al 25%, es decir, 303.741 mujeres.
Y en el periodo 2006 a 2010, la participación fue ya rebasando el 30% de las mujeres. Al día de hoy, en el primer trimestre de 2016, 22.612 sujetos agrarios que fueron beneficiados, 7.187 fueron mujeres, lo que representa un 31.78%. Ciertamente, desde mi punto de vista, la infraestructura jurídica, es decir, esta ingeniería jurídica que nos ha diseñado en esta forma de propiedad social, avanzó muchísimo. Yo puedo decir que refleja la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Hoy puede ser ejidataria o ejidatario, indistintamente la mujer que sea mexicana, mayor de 18 años, ¿verdad? O mexicano. No hay ya esas acotaciones que llevaban a cabo las anteriores legislaciones. Si bien en técnica legislativa se dice que la sociedad no se cambia por decreto, por mejores leyes, desde mi perspectiva habría que afinar, y bienvenidas sean estas reformas para fomentar la presencia de las mujeres en el campo, pero son menos, cada vez menos. Por ejemplo, la problemática de los posesionarios, que abarca hombres y mujeres, que se creó una figura de sujetos que no tienen derecho a llevar a cabo su lista de sucesores o a ser beneficiados con los programas de adopción de dominio pleno, que habría que ajustar y beneficiarían igual a hombres que mujeres. Lo cierto es que básicamente, y desde mi perspectiva, y esto ya a lo mejor ya no diciéndolo como representante del Registro Agrario Nacional, sino de lo que observo, que las políticas públicas tienen la clave para esta culturización. Ya lo decía la senadora Calderón Hinojosa, que las causas son diversas, son las causas que hacen que la mujer tenga menos participaciones, entre ellas las culturales. Culturalmente sigue habiendo pues una subordinación de la mujer en la realización de las asambleas, sigue habiendo menor participación, pero créanme que ha habido ya aspectos fundamentales de la participación, indicadores que nos permiten sostener que las mujeres cada vez más se están involucrando en la dinámica económica de nuestro país. Conforme a datos del INEGI, en estas encuestas que hace intercensales, el crecimiento de las mujeres ocupadas en la economía nacional en el periodo 2008-2013 fue del 2% anual, en tanto que la de los hombres fue del 1.7%. Pero en renglones específicos, según reporte del INEGI, como la pesca y la agricultura, la tasa de crecimiento media anual de las mujeres en ese periodo fue del 5.4% y la de los hombres del 0.5%. Es necesario entonces que esta dinámica, este impulso que está generando, sea conocida por la sociedad, pero particularmente por las instituciones que trabajamos para el campo, con el objeto precisamente de ser consideradas en programas y políticas públicas para atender sus problemáticas y aprovechar las potencialidades y capacidades de la mujer. Insisto, por experiencia propia, sé que estas políticas públicas que llevamos a cabo en los procedimientos de regularización y que tenían mucho que ver con la culturización democrática del funcionamiento de asambleas, dio buenos resultados. Quisiera también traer a colación la presencia de la mujer en los órganos de dirección de los ejidos, que se constata con su conducción. Actualmente, de los 32.031 núcleos agrarios en el país, en 11% hay por lo menos una mujer integrada en los órganos de representación de los ejidos. Es decir, que ocupa un cargo de representación, ya sea en los órganos
de los comisariados ejidales o de bienes comunales o en los consejos de vigilancia. Destaca la participación de la mujer en órganos de vigilancia, curiosamente, porque el hombre, por convicción natural, le confía más las cuentas a una mujer que a un hombre. Entre las mujeres destaca, de manera destacada debo mencionar que el 4% de estos órganos, que es poco, pero que ya es algo, son presidentas de comisariados ejidales. Situación que antes de las reformas al 92 y de estos procesos que les hablo de culturización, era prácticamente imposible. Poco a poco, entonces, con estos datos podemos dar testimonio de que la mujer ha avanzado, poco, falta mucho que hacer, hay mucho camino que recorrer, pero yo creo que las instituciones del Estado mexicano y su gobierno debemos de trabajar cada uno en el ámbito de nuestra competencia para lograr esta plena equidad, que deje de ser una igualdad formal para convertirse en una igualdad real. Muchas gracias. Gracias, doctor. Nos hace reflexionar efectivamente sobre la lucha histórica en torno a la propiedad social en México y cómo al final de cuentas sí, repito, hemos avanzado, pero para las mujeres todavía hay mucho por hacer. Menciona usted que las políticas públicas tienen la clave para la culturización de la sociedad. Coincido en el sentido de que es nuestra cultura la que viene definiendo pues muchas de las desigualdades que hay entre hombres y mujeres, y sobre todo para mujeres rurales, campesinas, indígenas, se agrava la situación. En nuestra realidad, las mujeres no somos herederas. En nuestra sociedad no somos quienes heredamos en primera instancia una parcela, sino que se va al hijo mayor, y por lo tanto, bueno, no somos propietarias de la tierra y no somos entonces sujetas ni de crédito ni de los apoyos diferentes que hay para el campo. Por nuestra cultura, las mujeres no somos líderes y por lo tanto no somos electas para encabezar los ejidos, los órganos de dirección. Son 1,200 mujeres, ese 4% de los 32,000 núcleos agrarios que son encabezados por una mujer. En el país se dispersan. Por nuestra cultura, ya lo decía una de nuestras ponentes, las actividades agropecuarias son vistas más bien como un tema de hombres. Entonces las mujeres no producen y por lo tanto prefieren muchas de ellas rentar sus tierras, recibir una cantidad mínima al año por esa renta, y se están perdiendo de unos ingresos muy valiosos que pudieran tener si ellas mismas fueran las que están produciendo directamente o las que están buscando tener actividades con la tierra que es de su propiedad, las pocas que tienen tierras a su nombre. Entonces, desde el Registro Agrario Nacional, pues yo sí celebro que sí se ha hecho mucho por avanzar. Veíamos datos inclusive de que en el 2012 la cantidad de mujeres que tenían a su nombre un certificado parcelario era, si mal no recuerdo, el 11%, entre el 11 y el 15%. Hoy en día veíamos que los datos están en un 20%. Es decir, hemos avanzado. Yo reconozco que el Registro Agrario Nacional últimamente ha hecho campañas, no solamente para facilitar esa transmisión de la propiedad a favor de las mujeres, sino que ha hecho un gran esfuerzo por salir a entregar muchos de los certificados que habían estado embovedados por muchos años. Es decir, el papel ahí estaba en una bóveda porque no se localizaba a las mujeres o a los hombres, pero estamos interesadas en las mujeres, a las mujeres a quien correspondía este título. Entonces han hecho un gran esfuerzo por salir a encontrarlas y eso ha ayudado a que avancemos en estos indicadores. Sin embargo, también yo quisiera plantear que me parece que son bien importantes los esfuerzos que se hacen, las investigaciones, los datos que tenemos por parte de los diferentes centros de investigación, pero no hay información certera
respecto de un censo real que podamos tener en nuestro país, que nos diga exactamente cuántas mujeres rurales somos, en dónde estamos, qué actividades tenemos, qué necesidades presentamos. Y sí es bien valioso, en este Senado hemos planteado que sería muy importante que el INEGI, como parte de su censo, lleve a cabo preguntas que nos ayuden a detectar estas mujeres rurales, porque a su vez esa información va a ser también insumo valioso para todas las dependencias que estamos buscando diseñar políticas públicas o legislación a su favor. Son nuestros panelistas. Antes de comenzar con la ronda de preguntas, yo quisiera nada más agradecer muchísimo esta oportunidad de moderar este panel. Para mí este es un tema apasionante, por supuesto, y yo quisiera solicitarle a la senadora Luisa María Calderón que me permita, aún no siendo integrante de esta comisión, hacer equipo con ella y con los demás integrantes, porque hay temas bien importantes. Quisiera, porque usted acaba de llegar a esta comisión hace algunos meses, quisiera nada más recapitular algunas de las iniciativas que he podido presentar en el tema y que me parece que atienden en cierta forma algunos de los planteamientos, iniciativas que por supuesto hay que analizar, enriquecer con la información que estamos teniendo en este foro y ver cuál va a ser la mejor manera de poder impulsarlas. En primer lugar, planteamos a algunos compañeros y su servidora una iniciativa para que se pueda crear una especie de fideicomiso que sirva como fondo de garantía. Se ha platicado mucho aquí, las mujeres no son propietarias, entonces no son sujetas de crédito, de los sí, muchos programas que existen ya para que podamos facilitar el acceso al crédito. La reforma financiera dio posibilidad, la reforma a la financiera nacional inclusive otorga tasas diferenciadas para mujeres. Ayer el presidente de la República inclusive anunció un programa que se llama Mujeres Pyme, donde también caben las mujeres rurales, pero si no tenemos manera de garantizar esos créditos, esos préstamos, entonces quedamos excluidas completamente. Entonces, si se puede lograr un fideicomiso que sirva como fondo de garantía, creo que abre la posibilidad a muchas más mujeres. Hay dos iniciativas también que puedo presentar a la ley agraria, precisamente en torno a cómo facilitar esta transmisión de la propiedad para las mujeres. Hay cuestiones que son complejas y que si modificamos la ley facilitando los procesos jurídicos, entonces daremos certeza jurídica a muchas más mujeres. Hay otra iniciativa que entiendo pues requiere de mucha valoración para que podamos diseñar un mecanismo con las dependencias federales para que las mujeres, aún sin un título de propiedad, solamente demostrando que son poseedoras, puedan ser sujetas de los beneficios del gobierno federal. Ya hay algunos programas que sí las incluyen, pero me parece que vale la pena que muchos más componentes les otorguen esa posibilidad cuando sí demuestren y cuando hay certeza de que son las que realmente están trabajando la tierra y que quieren tener un impulso importante a su actividad agropecuaria. Entre algunos otros temas planteados, creo que esos son de los más relevantes y yo le pediría, senadora, que podamos trabajar de manera conjunta para empujar todo lo que al final de cuentas puede beneficiar a las mujeres rurales, campesinas e indígenas de nuestro país. Ahora sí, si alguien gusta hacer alguna pregunta para nuestras panelistas, primero allá y luego aquí, por favor. Sí, muchas gracias. Son dos preguntas dirigidas a la licenciada Lidia Leiva, y al doctor José Rafael. Las preguntas son, ustedes dos comentaron que hay políticas públicas dirigidas a mujeres del sector agrario, particularmente de los niños y comunidades rurales, y que hay un marco legal donde se reconoce a la mujer. Sin embargo, concibiendo a la mujer como un ser humano integral, en donde no solamente es una mujer productora, no es una mujer cabeza de familia, en el entendido de que muchos de los esposos, de sus parejas, han emigrado por necesidades económicas a Estados Unidos. Considerando esto, ¿no sería necesario evaluar dentro de las políticas públicas que están echando a andar en el gobierno federal aspectos emocionales, afectivos de estas grandes mujeres que se han quedado solas, que han tomado la vida de sus hogares? Sobre todo porque me recuerda mucho a la teoría del desarrollo humano de Amartya Sen, en donde se están hablando de toda una serie de capacidades artísticas, en las cuales sí hay cuestiones monetarias,
hay cuestiones de atención al medio ambiente, a la producción, pero también hay capacidades emocionales, afectivas, no solamente hacia los posibles hijos, sino también hacia sus vecinos, hacia los demás. Y otro detalle más tiene que ver con las cuestiones legales y la relación que hay entre el marco jurídico como normas constitucionales y los usos y costumbres constitucionales de las constitucionales y los usos y costumbres que están más abajo en el nivel metaconstitucional. No se ha contemplado analizar la forma en que se puedan, vamos a decir, retroalimentar lo que es las normas jurídicas y los usos y costumbres. Porque en un momento dado se habla que si bien han cambiado las cosas en cuanto a el papel, a cómo se puede concebir la mujer en el sector agrario, no hay que olvidar que se ha producido en buena parte tal vez debido a la migración de los hombres hacia Estados Unidos, que estas mujeres se han quedado solas y han tenido que asumir las riendas del papel productivo de sus familias. Sería todo. Gracias. Estamos aquí con Eduviges después de los 10 encuentros de mujeres rurales en los cuales hemos participado. Efectivamente se ha planteado esta posibilidad como ponencia, como una propuesta, y bueno, efectivamente algunos programas ahora le llaman, digamos de alguna manera, capacitación, o se abordan temas de desarrollo humano. Y efectivamente, y bueno, con todo respeto, hay gente que sí que tiene que ver, no, pues mucho tiene que ver precisamente la atención de estas carencias que tienen estas mujeres en las cuales se han ido. Yo recuerdo precisamente de estas ponencias que teníamos en la capacitación de mujeres, y efectivamente sí quiero comentarles que hay una apertura, no en FAPI Promete, pero sí en los nuevos programas, en este de Arraígate, donde se van a considerar este tipo de aspectos, sobre todo de jóvenes, donde se quiere fomentar el arraigo. Entonces, ¿cómo se va a fomentar el arraigo? Si el padre o el hermano está, fuera de su comunidad. Efectivamente, al entender cuáles son estas causas, no solamente de tipo económico, sino de desarrollo. Entonces, efectivamente, yo creo que es una buena propuesta. Sí están considerados no solamente los aspectos productivos, sino también se consideran incluso también de derechos humanos. Recordarás, Eduviges, que también estaban considerados porque no los conocían. Es una recomendación que nos han hecho los órganos fiscalizadores, porque precisamente a pesar de que se generan muchas mejoras de tipo económica, también hay este tipo de fenómenos que también hay que atender. Entonces sí hay, de manera incipiente, la incorporación de estos temas, al menos en las capacitaciones o en la inducción que se les da al inicio a los beneficiarios de algunos programas. No está generalizado, pero sí está contemplado. Para hacer algunos allanamientos, esto no es de capacitación, no solo basta capacitar o encuentros humanos, esto basta modificar la ley agraria. Hay que modificar para poder dejar a las mujeres, dejarlas como sujetas, como reconocimiento, no basta con capacitarlas y decirles cómo. Esa es una tarea del legislador y por eso este encuentro es para ello. ¿Cómo podemos? Tenemos que centrar el tema jurídico de la reforma agraria. Si en efecto hay muchos titulares de los sujetos agrarios que son ejidatarios y comuneros, que han emigrado a los Estados Unidos, y protegiendo el patrimonio familiar desde ese punto de vista, tendremos que enfocarlo. Aunque la ley agraria no lo es la ley civil es suplematoria, no lo podemos especificar ahí, pero sí lo podemos complementar. ¿Qué quiere decir? Que los compañeros ejidatarios o comuneros, para ser rápida con esta explicación, se han ido a los Estados Unidos durante 10, 15 o 20 años, ininterrumpidos, y no están en el seno de la familia, pero tampoco en el seno de la asamblea, del ejido de la comunidad. La rentó la tierra y la tiene un arrendatario. Hay problemas
de alimentación con la familia, con la señora, pues se la quieren quitar. Y hay un problema con el titular que está en Estados Unidos. Y hay un problema con la comunidad que ni come la familia, ni come el titular, ni resuelven un problema de tenencia de la tierra. Entonces, en esto, en los próximos días nos vamos a reunir mañana para ver algunas cosas que ya traemos, y esta es una de ellas, en la que vamos a poner en la mesa, en el artículo 20, cómo dejas en la calidad dejar ejidatario comunero. Y aquí, respetando el principio de la ley agraria, dice que a la esposa, ¿verdad?, a las concubino o concubinario, o a los hijos y las hijas. Vamos a hacer el principio de igualdad y de equidad. Entonces lo que tenemos que hacer, pues, es a la esposa, para proteger a las mujeres, en principio, que si se van ininterrumpidamente, será causal para que él se dé de baja, pero cuidando y protegiendo y blindando que sea la esposa la que herede los derechos, la sucesión, para que se le reconozca a través de la asamblea su calidad de ejidataria de los derechos sucesorios del esposo que está en Estados Unidos. Y creo que con eso protegemos el patrimonio familiar y protegemos a las mujeres y la empoderamos para que ella quede como titular y no es un derecho que ande suelto. Mañana vamos a tener una reunión previa y algo ya traemos más o menos para ponerlo sobre la mesa, y en el siguiente foro que ya traigamos algo muy acabado, se los ponemos a su consideración. Por otra parte, ese es por cómo podemos empoderar a las mujeres y meterlas, para que sean las herederas, de los derechos de los esposos. Y en efecto, son muchos los que están en Estados Unidos. La Procuraduría Agraria hizo un ejercicio para ir a varios consulados, para revisar cuántos ejidatarios están viviendo allá y comuneros. Y una gran preocupación, porque a veces la Asamblea los desconoce tácitamente sin tener facultades, y los depura sin tener facultades la Asamblea para hacerlo, o causales para hacerlo. Entonces, para evitar este problema tan grave que le estamos gestando, creo que si ayudamos de esa manera, vamos a incorporar a la gran mayoría de las mujeres y estamos protegiendo el patrimonio familiar. Ahora bien, pasando al tema de Zagarpa, yo quiero decirle a Zagarpa y a todos ustedes que los proyectos FAPA Promusar nacieron con el Acuerdo Nacional para el Campo, que tu servidora era secretaria general del Comité Nacional de la CNC en el país, y todas las organizaciones campesinas de México firmantes en este Acuerdo Nacional para el Campo el 28 de abril del 2003. Nosotros criamos FAPA Promusar, pero también programa de adultos mayores, la vivienda rural y otras cosas mucho más, muchas otras cosas más que hemos criado. Quisiéramos decir que creciera mucho este presupuesto. Sinceramente se los digo, los únicos que llegan al campo son estos, los demás no los conocemos. Y no es cierto que llegan las mujeres campesinas, para que tome nota el Instituto de la Mujer. Eso llega a los ricos, a los pobres no nos llega, no nos dan permiso. Se acaba de abrir una convocatoria y duró 3 horas, cuando llegamos ya estaba cerrado. Así no se hacen las cosas. Lo de FAPA promete, necesitamos de abrirnos un poquito más a Zagarpa, se están cerrando cada día, y yo entiendo que los proyectos tienen que ser ciudadanos, a la gente que realmente lo necesita. En la evaluación que ustedes hagan, inviten. Me gustaría ir viendo, porque también como ustedes, yo también recorro el país, y particularmente en mi estado natal, Nayarit, ¿verdad? Y nosotros quisiéramos con el alma que se extendiera mucho. Me consta y soy testigo de los grandes proyectos que hoy hemos empoderado a las mujeres. Y puedo citar uno de ellos, el novillero de Tecuala, donde sus casitas eran de palapa,
Hoy no solo tienen camino, carretera, hoy tienen hasta piso de vitropiso, tienen un proyecto de agua electropura y trabajan ellas, trabajan los hijos y los esposos a la distribución en un centro de desarrollo turístico muy importante al norte del estado de Nayarit. Ha sido exitoso, pero como esto hay mucho más cosas extraordinariamente que han sido exitosas para las mujeres. Aquí el punto no es que nos quiten la tierra o no la den, o que nosotros la estamos rentando, eso tampoco es cierto. No la sembramos no porque nos sintamos incapaces de trabajar, porque no hay con qué. No hay financiamientos necesarios para las campesinas. En estos momentos nos hace falta un proyecto para integrar semillas certificadas. Necesitamos de aumentar los programas de traspatio, que estamos carentes de ellas, para poder ser autosuficientes en la alimentación de la familia campesina, ¿verdad? Y inyectar un poquito más en lo que tiene que ser la reforestación en los huertos y en los parques de frutas y frutales, para que la familia pueda nuevamente innovar y que tengan, aunque sea un limón, una naranja o algo por el estilo en sus corrales. En fin, con respecto a lo de jóvenes emprendedores, quiero decirles que a mí me encanta mucho este programa. Hemos tenido en Nayar, como en un lugar que se llama Nuevo San Cayetano, hay 7 jóvenes, todos profesionistas. Uno es economista, contador, todos son profesionistas, hijos de campesinos, un ejido muy pobre, pero que hemos insistido 7 veces en este programa. En lo que va de 2 años, ninguno nos ha autorizado para el Estado, y para nosotros en el Nayar se creó uno hace 3 años, y debo decirles que ha sido tan exitoso que hoy los compañeros son, podríamos decir, la financiera, que así le queremos llamar, para las mujeres, empoderarlas en el financiamiento de los huertos familiares y de la cría de animales domésticos de crianza en la casa. Por ejemplo, tenemos pie de cría para borreguitos, para chivitos, con ese recurso. Entonces ha sido muy exitoso. Ojalá y pudiéramos platicar de esto, cómo hacer una dispersora en este sentido, para que ellos empiecen a empoderar a las mujeres jóvenes. Me queda muy claro que hoy la mujer está entrando en una etapa muy diferente, con miras a progresar, tiene muchas ganas de hacerlo. Yo creo que este encuentro y estos encuentros nos van a permitir muchísimo visorar para darles herramientas jurídicas y de trabajo para que ellas puedan complementar la justicia social que tanto reclama. Yo aprecio mucho, gracias por cederme la palabra. Pues coincido en varios de los puntos que señala la senadora Hilaria. Efectivamente, el que ustedes comenten y en estos foros salgan los problemas que hay que resolver con la ley. El problema de la migración es un problema que no solo trae, digamos, un costo para las mujeres, sino para los ejidos en general. Hay ejidos que no pueden integrar quórum, no pueden erigirse en asamblea ni tomar decisiones debido al número tan alto de migrantes. Y efectivamente qué bueno que la senadora ya tiene contemplado el punto. Yo he tenido la oportunidad de ver 1 o 2 iniciativas al respecto. Como ustedes saben, una problemática tiene una solución y la solución puede ser gradual, desde un extremo al otro. Se han planteado aspectos como el que en esos supuestos la mujer asuma la representación legal automáticamente del ejidatario y tome las decisiones, o otro extremo es que se le prive de sus derechos y los asuma también directamente la mujer. Entonces, bueno, qué bueno que ya se están explorando estas posibilidades, porque ahí está el problema. Muchas gracias. Gracias, doctor.
único que lo que había era eso, y el sector particular de la Comisión Lineal, porque no teníamos nosotros 17 estados, los cuales estaban, y el secretario particular de la presidenta, sexualmente superior a la Constitución. Y no tenemos Oaxaca, la directora lineal de todas las cosas, no nos interesa nada. Entonces yo creo que, bueno, si el niño se está buscando a gente, que ha presentado la señora Lucena, quisiera llegar a los temas que necesita. Particularmente nosotros trabajamos con mujeres que están en el campo de soluciones de la pobreza extrema o que están en núcleos indígenas que tenemos un sistema de economía social y solidaria. Por eso estamos en la comunidad, pero porque se supone que es el instituto que tiene cargo, pero no saben nada del tema de perspectiva de género. Eso quedó claro con las mujeres, nos inviten a la página web, además nos dan una audiencia notarista de toda una idea por tratarse de mujeres, porque además preguntar, que tengo un poco más a Zagarpa, la propiedad de nuestro país, hay más propiedad social que propiedad privada. Sin embargo, las políticas públicas encaminadas al tema de la propiedad social, de pronto parece que se olvida de qué es la propiedad social. Tenemos que en estas políticas públicas que esa propiedad social no va a permitir que las mujeres difícilmente vamos a poder llegar a ello. Ya quedamos de acuerdo con las normas constitucionales que hicieron el artículo primero, bueno, en materia de derechos humanos al artículo primero del Tratado Internacional de Actividad de España, se debe eliminar todas las programas para aplicar el tema de la igualdad de género. Zagarpa está inscribiendo a las mujeres en la mesa de entrada y de entrada de la. Si las mujeres que estamos trabajando nosotros, queriendo el trabajo del empoderamiento, tienen que demostrar su lugar de origen para poder acceder a los públicos, el tema de Linares, por ejemplo, el Estado uno de ellos. Y si hablamos de mujeres indígenas, todavía peor, porque si no hablan español, difícilmente van a poder acceder a las convocatorias, difícilmente van a poder acceder a México, y más difícilmente estar acceder a los modelos de trabajo que se quieren explicar. Pero vamos más allá. Si queremos estar organizadas, Zagarpa te pide actividad, te pide requisitos, trabas, tienes a los estados, pide su carta de representatividad, teniendo trabajo en el Estado, y lo que hemos encontrado completamente instalado en mujeres, ustedes vayan a la base. Y estamos hablando de mujeres que están en la zona maya, que difícilmente tienen recursos para ir a sumar a una mujer a hacer la sección de la delegación, pues ya fueron una vez dando vueltas y ya no quieren volver a ir, y entonces se impiden el acceso. La pregunta que me queda para Zagarpa es: ¿qué políticas públicas se pueden implementar en el interior para los y las servidores públicos que estén inventados en el tema de derechos humanos y perspectiva de género? Porque las reglas de operatividad del año pasado violentaban constantemente estos y las 13 años pues están por el mismo camino que no hay un cambio fundamental en la materia. Y con respecto de mujeres, parece que caímos en para poder vincular con ustedes e incluso aportarse en todas las operaciones porque estamos trabajando independientemente de los funcionamientos del Estado. Esta fortaleza es parte de la ley que académica de los universidades culturales. Trabajo de acompañamiento incluso de instituciones institutos para jóvenes que están por el edad regular que están viviendo en las comunidades y se lograron tener no solo de ellos, sino de gran parte de los jóvenes. Eso es nosotros ahora estamos formando este camino, porque no vamos a entrar en un debate patriarcal, ni se trata de un moche o no se trata de tener otra promoción, no es un debate de respeto incluyente, donde se aplica igualdad de género y sobre todo la. Mira, qué bueno que tengas interés y que haya organizaciones de la sociedad civil que trabajen el tema, de verdad. Mira, ahorita está abierta la convocatoria del programa Proequidad, que da recurso a las organizaciones de la sociedad civil que trabajen en estas temáticas. No hay proyectos que trabajen la temática. O sea, nos toca revisar así el listado de proyectos. No hay organizaciones que trabajen ni que metan proyectos productivos ni proyectos de capacitación o de sensibilización en estas temáticas. Qué bueno. Y ahorita está abierta y sí les pediría que revisen y que metan sus proyectos.
Digo, este año va a ser recursos, creo que hasta por, no sé, 300, 400 mil pesos, hay, creo que hasta de 700 mil hay. Entonces sí puede ser un proyecto bastante grande que genere muchísimo beneficio a la población. Ese es por un lado lo de las organizaciones de la sociedad civil. Lo de gestores comunitarios, ese proyecto, lo que le estamos trabajando, bueno, con la Secretaría del Trabajo, sí se está buscando con conocer que estos gestores y gestoras comunitarias tengan ya una certificación, sí, para que tengan, o sea, los conocimientos en los que se certifican o toman el curso tengan un reconocimiento. Sí se está buscando y lo está haciendo la Secretaría del Trabajo, quien está haciendo esa gestión. Pues con lo de la INAES, pues tomo nota y digo, ahorita que estamos empezando a trabajar este proyecto que platiqué, que va encaminado especialmente a estas señoras que vinieron, que son que tienen algún cargo en bienes comunales en los ejidos. Vamos a platicar de esto que nos dice la senadora y ustedes para ver qué está pasando. ¿Sí? Comentarles que efectivamente hay cambios, afortunadamente hay 2 nuevos programas con diferentes componentes, que es el de fortalecimiento a la productividad rural y apoyo a pequeños propietarios, productores. Entonces yo sí les invitaría para que se acercaran, los revisaran, porque también puede suceder que en algunos casos, en el caso de Arraígate, que no haya suficientes proyectos o suficientes solicitudes porque se desconocen. Y sobre todo porque ahora sí se le está, al menos en el de Arraígate, hay una parte exclusivamente también para mujeres jóvenes. Entonces se le está dando acceso a las organizaciones de mujeres para que puedan acceder a este tipo de apoyos. Entonces si yo las invitaría, sí sé que es a veces complicado leer las reglas de operación porque no señalan cuál es la mecánica operativa, pero yo con mucho gusto les puedo dar los datos de quiénes las pueden orientar para que puedan acceder a este tipo de apoyos, ¿no? Porque lamentablemente lo que menos queremos es que haya subejercicios, ¿no? Pero es por falta de conocimientos que están ya ahí, para jóvenes y para mujeres exclusivamente. Ya el programa también va encaminado sobre todo a organizaciones, al tipo de organizaciones que ustedes, es algo novedoso. Entonces, también hay un diseño en ese tipo de política pública que estamos pues finalmente ensayando, ¿no? Entonces no sabemos qué respuesta van a tener, pero yo creo que ha faltado un poco más de promoción y qué bueno que aquí se puede hacer. O sea, no es un programa que yo lo conozca a fondo, estuve participando, Tere creo que tienes tú más información que yo, pero efectivamente lo novedoso de este programa es que las organizaciones de mujeres tienen acceso a estas, no de organizaciones campesinas, sino organizaciones de mujeres. Pero ahorita con mucho gusto yo les doy los datos. Muchas gracias. No sé si hubiese una última pregunta. Y ya. Ya no sé si es última pregunta, última comunicación. ¿Está escuchando cifras? Quizá compartir también esta angustia que me genera estar escuchando cifras. Que angustia más, porque digo, mi cabecita ya de repente empecé a notar algunas, pero otras se me van quedando, y todas muy importantes, y todas nos llevan a caminos de qué hacer, ¿sí? Entonces aquí el planteamiento que puede hacer, coincido mucho con Alejandra, coincido con Isabel, coincido con los planteamientos, yo no voy a redundar, pero sí para acotar, tenemos un problema que sí nos pertenece a todas y a todos. Y ese problema nos están diciendo que en 2050 no va a haber suficiente alimento para toda la población que vamos a estar, esperemos, en este planeta. Pero es seguro que sí, nuestros hijos, nuestras hijas sí van a estar. Pues sí es un problema que nos compete a todos. Entonces, acercándonos a qué bueno, felicidades por el foro, felicidades porque agradecemos
tenemos un gran reto, todas y todos. Ese gran reto sí estamos dependiendo en gran medida de la legislación. Sí tenemos que, si desde hace 30 años está la feminización del campo, quiere decir que ya hay muchas mujeres que estamos trabajando en el campo, sí, pero no tenemos leyes acordes a las circunstancias que estamos viviendo. Ya sin nombrar números, sino como con propuestas, yo sí quisiera que quizás este foro, más foro, o lo que sea necesario, para que vayamos concretando también propuestas. Y hay propuestas, ya las hay. Pero yo creo que mientras más nos sumemos, más vamos a ir armonizando las propuestas para que empiece a suceder, para acortar brechas, pero sobre todo volvernos más, lo dijiste tú, licenciada Ana Lilia, que lo dijo la FAO, repensar las políticas públicas, repensar y reintuir, porque ya estamos casi 10 minutos al 2050, ¿sí? Y este lugar, esta trinchera, es muy importante, la legislatura, para que después pase a la ejecutiva, para que pase a las políticas públicas y empecemos a aplicarlas, sí con la perspectiva de género, sí con la transversalidad, porque esa es nuestra necesidad, pero que sean reintuitivas con base a las verdaderas necesidades de las mujeres, cuantitativas, pero predominantemente cualitativas. ¿Por qué cualitativas? Porque hablamos de que los porcentajes están muy elevados, de que hay muchísimas mujeres que no tienen tierra, que hay muchísimas mujeres que no accesan a proyectos productivos, siendo las más productivas, siendo las que traemos más iniciativa. Pero ¿qué sucede? Que esto, repensar, restituir, tiene que ser desde la necesidad. De que si decimos que una sola mujer o una sola niña, o un solo niño o un solo hombre muere de hambre, se murió de hambre, lleva a lo cualitativo, no a lo cuantitativo. Veamos la imagen de esa trinchera, veámoslo como unión para trabajar, para seguir trabajando, como lo hemos pedido ya nos hemos acercado con la senadora Mary, ya nos hemos acercado con la senadora María, y nos queremos acercar y queremos proponer para no caer un poquito ya en lo que sería el cuento de la cuchara. El cuento de la cuchara, no, comparto. Un pueblo donde surge un incendio y este incendio rápidamente empieza a abrazar, bueno, no abrazar, abarcar todo el pueblo, y rápidamente se hace un grupo de especialistas y dicen, vamos a ver por qué se provocó el incendio, desde dónde, es importante ver para que no vuelva a ocurrir. Pero hay otro grupo de especialistas que dicen, no, vamos a ver cómo lo vamos a pagar. Tenemos que ver la estrategia para que no llegue y para que nada más sea una parte del pueblo. Pero el pueblo, no te dice una persona, quizá una mujer, dice yo le voy a escuchar. Y alguien más dice yo también. Y yo también empezamos en lo que se ponen de acuerdo, sí, y empiezan a hacer el movimiento, escuchar, se apagó el fuego. No caigamos pues en tantos especialistas analizando tanto. El tiempo sí nos aprende. Nuestros hijos comen y siguen estudiando. Nada más que se verá también cuando la propuesta, si ya secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, dice, en los países que hay más igualdad de género, experimentan mayor crecimiento económico. No cabe duda.
La igualdad trae progreso para todos. Muchísimas gracias y ojalá siga esto y se concluyan los foros con propuestas. Muchas gracias. Efectivamente, la igualdad trae progreso y la inversión de $1 para las mujeres genera muchos pesos en desarrollo para toda la nación. Entonces es un tema que yo estoy convencida nos apasiona a todas. Estamos convencidas sí por el tema de seguridad alimentaria, pero además por desarrollo igualitario para las mujeres, de que tenemos que seguir trabajando, de que tenemos que tomar todas estas reflexiones, toda esta información, todas las propuestas para construir acciones específicas. Yo concluyo nada más diciendo o compartiendo 2 datos. Primero, a partir de esos encuentros de trabajo que tuvimos con algunas organizaciones de mujeres rurales, el presidente de la República anunció una inversión histórica de 4,000 millones de pesos para programas diferenciados, así lo dijo él, diferenciados para mujeres del campo, para mujeres productoras, mujeres rurales e indígenas. Son 4,000 millones de pesos, que es una cantidad muy importante. Sin embargo, yo quiero pensar que apenas se están instrumentando los programas a través de los cuales se van a aterrizar. Creo que conviene mucho que sigamos en comunicación para que podamos, sí, ojalá aportar a la definición de esos programas, pero sobre todo ayudar a que se aterricen, porque ya lo decía la licenciada Ana Livia. Efectivamente, puede ser que haya falta información o que haga falta vinculación de la sociedad con las dependencias para que estos recursos realmente lleguen a donde tienen que llegar. Y segundo, yo termino diciendo que toda esta información, claro que es muy valiosa, y coincido con que sí tenemos que promover acciones legislativas, iniciativas, puntos de acuerdo, lo que sea necesario para que sean el punto de partida para el rediseño de políticas públicas, pero que no se quede solo en este o en los foros que yo estoy segura la senadora María Luisa está dispuesta a convocar. Todas las propuestas que ustedes tengan, también estoy segura que mis compañeras y compañeros legisladores les daremos la bienvenida. Solamente necesitamos planteamientos específicos, sin mayor protocolo o formalidad que aquí en el Senado se le dará, pero sí que sean insumos para nuestro trabajo legislativo. Cualquier día, en cualquier momento es bueno para recibir sus aportaciones. Muchas gracias a las panelistas y al doctor también por su participación. Gracias a todos, senadora, muchas gracias por esta oportunidad. Y entonces, como presidenta de la comisión, les hará entrega a nuestros panelistas de su reconocimiento por la participación. Primero entregamos a la licenciada Eduviges Rodríguez Guerrero del INMujeres. Enseguida a el doctor José Rafael Minor Molina del Registro Agrario Nacional. Y por último a la licenciada Ana Livia Leiva Hernández. Muchas gracias a todas y a todos.